Hablando de esta pandemia y sobre todo de la desescalada que está prevista a que se inicie en las próximas horas, vamos a conversar en vivo con el infectólogo Carlos Rodríguez, amigo ya de la casa, para que nos ofrezca panorama, detalles, cuál puede ser el comportamiento del virus en las próximas horas, en el caso de que la población se descuide, sobre todo, que yo creo es una de las mayores preocupaciones de distintos sectores de la sociedad, sobre todo del sector salud. Doctor Carlos Rodríguez, gracias por estar con nosotros. Es un placer para mí volver a conversar con usted. Tengo problemas para escuchar al doctor Rodríguez. Antes de que continúe hablándonos, doctor, vamos a probar de nuevo el micrófono, a ver si podemos conversar con usted. No lo escucho, ¿eh? ¿Me escuchas? Ahora sí, perfecto. Ok, perfecto. Mira, el hecho de levantar cuarentena y de reabrir eso tiene que ser paso a paso por el peligro del rebrote y debe ser con prudencia, y esta transición no puede ser abrupta, sino tiene que ser rigurosa y controlada por la experiencia de otros países donde se abrió antes de tiempo y tuvieron que volver a tomar medidas. Pero esto se hace exactamente en base a los datos que cada país va manejando, y es importante porque hay una cierta libertad para los gobiernos y las autoridades que puedan analizar las tendencias de la pandemia en cada territorio para poder decidir esto, sabiendo uno que las medidas de distanciamiento social pues han permitido reducir los contagios en un caso un 70% en la mayoría de los casos, y que esto permite que la curva se fuera aplanando. Sin embargo, en nuestro país vemos que todavía día a día se van sumando nuevos y nuevos casos de contagio, más, o sea que sigue en ascenso, y además el porcentaje de contagiosidad sigue siendo cerca de un 20%, donde la Oficina Panamericana de la Salud hubiese dicho que cerca de 10 a 12% hubiese sido lo ideal. Pero esto tiene que ser de una manera muy rigurosa, la planificación de esto, y la evaluación del riesgo que pueda venir depende de qué tanto se sigan cumpliendo las medidas de distanciamiento, porque esto podría acelerar la propagación más del virus y abrir la puerta para un aumento dramático mucho peor que el primero. Entonces las medidas tienen que ser con una planificación para evitar esa segunda oleada e impedir incluso con esa planificación tener un problema peor. No todas las comunidades afectadas comunidades están afectadas de la misma manera, por lo que hay que reajustar ese enfoque a lo que sucede en cada lugar, en cada distrito, en cada estado, para ver una visión más clara de lo que está sucediendo dentro del país. Entonces, si es bueno para la economía, pero con un número ascendente de casos no es una buena opción para la salud. Entonces hay un problema, una dicotomía en este sentido. Por eso el análisis de las tasas de nuevos casos y de defunciones es que evalúan la capacidad de camas, de hospitales y todo lo que puede ser en caso de que hubiera un rebrote. Pero es mucha responsabilidad por la estrategia que tiene que disponer el gobierno y todas las autoridades de lo que refiere a las empresas, lo que implique el protocolo para reabrir cada una de las empresas que van incorporándose en cada fase. Doctor Rodríguez, sí, perdón que lo interrumpa, yo voy a compartir con usted un dato que escribió un colega a través de redes sociales, y que lo acabo de colocar también en mis redes. Me pareció interesante. A solo horas del inicio de esta llamada desescalada, estamos hablando de que el país registra la segunda mayor cantidad de contagios por COVID en un día. Estamos hablando de 498 contagiados en las últimas 24 horas. Cuando se tienen datos de esta índole y estamos a solo horas del inicio de la desescalada, sí, el gobierno ha dicho que se va a hacer por fases, van a ser primero las pequeñas y medianas, micro, pequeñas y medianas empresas que tienen algunas medidas, hay algunos controles, no se puede utilizar el transporte privado. Pero si ya con las restricciones que teníamos estamos viendo este número de contagios, ¿qué podemos esperar para las próximas horas? Sobre todo cuando también vemos no solamente a nivel local, doctor Rodríguez, también a nivel internacional, Organización Mundial de la Salud diciendo ahora que el asunto de los objetos no está tan claro. ¿Qué puede decirnos?
Mira, es lo que te estoy comentando antes. Si bien no se respetaban las medidas estando realmente en aquel sistema estricto de distanciamiento, hay el peligro en este tipo de país, en este tipo de personal que está también ansioso de estar en la calle, que sí. Eso es otro detalle, porque psicológicamente la gente está cansada de estar encerrada, y hay que estar claro con esto. Sin embargo, hay que tener un control muy riguroso de todas estas fases para que no haya el rebrote. Bien lo digo, es bueno para la economía, pero muchas veces esto no traduce igual lo que pudiera suceder en términos de contagio si las personas no respetan a cabalidad el protocolo de distanciamiento en esta primera fase, que es crucial para poder pasar a una segunda fase. De hecho, si esta primera fase implica mucho más contagio, y de hecho vemos que hay más casos nuevos cada día, porque realmente todavía tal vez no llegamos al número de pruebas que se haya querido hacer hace un tiempo para conocer de veras lo que está pasando. Entonces esto es peligroso y esto vamos a tener una expectativa muy grande de ver qué irá a suceder en los próximos días siguiendo esta apertura de primera fase. Doctor Carlos, si usted tuviese que salir mañana a trabajar y tuviese que utilizar, por ejemplo, una onza, ¿qué haría? Sí, yo pienso que de hecho el transporte con medidas, con colocar realmente un orden que muchas veces no se respeta, porque vemos la aglomeración de personas. Si esto puede, que muchas veces la gente no entiende democráticamente esto, sino que por la fuerza, si hay que imponer el orden, hay que hacerlo, porque de lo contrario sería un caos total y se va a contagiar más personas. Y esto puede hacer que se desborde la capacidad de salud peor que lo que ha sucedido en los tiempos anteriores. Doctor, entonces hay que tener cuidado con esto. Doctor, en su caso personal, sí. Tengo que despedir la entrevista porque tengo poco tiempo. ¿Usted iría a una barbería a cortarse el cabello mañana? No, de hecho yo no me he cortado el cabello en todo este tiempo. Pero todavía hay que esperar, todavía hay que esperar qué va a pasar y además conocer cuál es, si baja esta cantidad de contagio para poder pensar en estar realmente libremente en todos estos negocios. Bien. Todos los negocios no van a abrir y ni con todo el personal. Entonces, cuidado con esto. Bien, pues muchísimas gracias, doctor Carlos Rodríguez. Se ve muy bien, aunque no se haya afeitado recientemente. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Ok, buenas noches. Buenas noches.